Bueno, no voy a repetirlo todo, me parece un poco absurdo, pero les quiero pedir si pueden poner desde dónde están viéndonos su nombre y algún código para poder ubicarla. Para el Centro de Educación y Cultura Americana es súper importante poder desarrollar. Partimos hace 16 años haciendo esto. Eh, Desde Chile, como a la octava, empezamos a conectarnos con gente de Latinoamérica antes de la pandemia, así, antes del Zoom. La tecnología estaba, pero la ignorábamos. Y ahora con mucho más fuerza. Así que para nosotros es súper importante. Quiero agradecer a todas las universidades y centros de formación técnica que están apoyando esto. Y bueno, dejo con ustedes, porque si no, como soy de origen historia, puedo estar hablando eternamente. Dejo con ustedes a, que también es de historia, pero que no está en la tela, la doctora María Graciela Huidobro, que va a ser la moderadora. Muchas gracias, Benjamín. Y bueno, ahora sí oficialmente, buenas tardes a todos, a todas. Qué alegría, yo comparto con Benjamín también la alegría de que tengamos esta convocatoria hoy en particular y me van a perdonar, yo siendo la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, saludo muy especialmente a las estudiantes que se están conectando ahí, las vemos desde una sala de clase y agradezco al Centro de Educación y Cultura Americana representado por Benjamín que nos dio la oportunidad como universidad de sumarnos nuevamente a esta iniciativa que ahora ha ido agarrando vuelo internacional y qué buena manera de aprovechar la tecnología entonces como para poder conectarnos por intereses comunes, objetivos comunes entre países de América Latina. Así que bienvenidos todos, todas, y damos comienzo entonces a nuestra primera mesa que se titula Historia de la Educación Parvularia en América y que tiene a tres grandes expositoras que ya les presentaré. Ya, desde ya les recuerdo a las tres expositoras que cada una tiene 15 minutos para presentar. Yo unos segunditos antes, un minutito antes de que vaya completándose ese tiempo, les voy a avisar para que puedan darse un momento para poder hacer algunas conclusiones en caso de que no hayan terminado aún. Y la primera expositora entonces es ya una amiga, la doctora María Isabel Orellana Rivera, directora del Museo de la Educación, Gabriela Mistral, de Santiago, Chile. Y su presentación, Isa, te voy a agradecer ya ir proyectándola, se titula Acciones de Educación y Protección para la Primera Infancia, 1920-1970. El escenario es tuyo, Isa. Estoy en eso, tratando de proyectarla, pero el internet la... Ahí está. Ustedes me dicen si la ven o no la ven. Ya se ve. Perfecto. Ya, Gabriela, entonces tú me vas diciendo cómo voy de tiempo para no pasarme y retrasar después a las compañeras. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos quienes nos están viendo. Yo les voy a hablar de una investigación que hicimos en conjunto con una colega con la que tenemos un equipo de investigación acá en el Museo en Historia de la Educación, que se llama Nicola Araya. Yo voy a presentar hoy día, pero este trabajo es un trabajo que hemos realizado ambas y que está dentro de un contexto mayor de una línea que tenemos en el museo transversalizada con respecto a la educación de las infancias a las infancias en genérico, pero principalmente a la educación de las infancias. ¿Por qué se llama Acciones de Educación y Protección para la Primera Infancia esta charla? Básicamente porque... Sí, pero la puntadita es mejor si el tema. El Lalo va para allá y el Lalo conversa. Como se lo plantea, mira, yo te planteo. Perdón, ¿alguien tiene un micrófono prendido? Son... Pero es el fondo, como dice, es así. Y si él te pusiera su suegra haciendo la víctima, no suena así. bueno, No sé quién es. Quizás, Benja, tú puedes silenciar Por la eso cámara. la idea siempre es Pero decir lo que espera, que yo no sé hacer pienso, porque eso si no otro no habla por siléncienos mí a lo que todos piensa. y ahí después que no sé le hacer. damos... Es que esto lo que la Jill no ha conversado conmigo. A ver, espérate. Nunca hemos conversado. Y las veces que nos Pero, sentamos para Paulina conversar con es. la casa,
La Jérica, el Lalo y el Carlos callados. La Por Blayón favor, se la por cosa favor. que Uy, todos callados. Pero cuando se reventó todo esto, cuando el otro Eh, dijo la plata, ya, silenciar a ¿dónde, todos, tienes que el Lalo, poner, pero si el Lalo sigue Benjamín. callado, y dónde la es niña esto? del topo, En acciones. incluso que la casa no está anotada por Claro, ninguna vez, no está anotada. Porque en Voy a acción. pedir absolutamente asesoría supuestamente el porque me Lalo era supera esta todo, cuestión. digo, una comunidad cuando fuimos Pero si hay todos, alguien más que yo no esté yo no conversaba. ¿cómo se llama? Si tú vas a conversar con la Jenny y le pidas Ah, teléfono, es tú un dale. teléfono el que Yo ya está al hice todo teléfono, el parece. papel. Hacete cargo tú, tú le Paulina dices, viste, porque Alejandra. yo Paulina físico, yo Alejandra, físico, tienes pero tu físico, micrófono encendido. entonces, ¿se arregla la cosa? Porque Jenny dijo, no, estoy bien, así lo que sea. Bien. A ver, ya. Ahí. Ahí parece. ¿Me escuchan? Ahí No. sí, no te preocupes, yo detuve el cronómetro. Perfecto, muchísimas gracias. Más que por el cronómetro, porque yo tengo un déficit de atención súper severo y este tipo de cosas me saca completamente del foco de atención. Ya, entonces, lo que yo le estaba diciendo era que, ¿por qué se llama Acciones de Educación y Protección? Porque entre el siglo XIX y el siglo XX hay como una serie, es como un proceso que va a pasar por distintas etapas y a principios del siglo XX, sobre todo cuando se institucionaliza el jardín infantil fiscal en Chile, a pesar de lo que durante mucho tiempo se pensó de que el jardín infantil estatal había nacido como con una impronta muy asistencialista, en realidad eso no es tan así. Hubo muchas discusiones que eran realmente que tenían contenido pedagógico muy profundo con respecto a las metodologías que se iban a utilizar, a la edad en la que los niños, las niñas y los niños debían entrar al sistema educativo formal, a la formación de las maestras y los maestros. Entonces, efectivamente hubo acciones vinculadas principalmente a lo educativo, entendiendo el contexto, sobre todo de fines del XIX, principios del siglo XX, que en Chile que es de mucha precariedad, de una infancia muy precaria y sometida, digamos, a variables que afectaban profundamente su existencia, no solamente el tipo de educación que podían eventualmente recibir. Pero yo me voy a enfocar ahora en una parte de un trabajo que desarrollamos, de una investigación entre 1920 y 1970, que es como todo el periodo que va a dar, que va a ser como el periodo previo a la institución más señera, digamos, de formación inicial en Chile, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ¿cierto? Y entonces, pero me voy a evocar solo en algunos de esos aspectos para no, para concentrar los esfuerzos como en algunas áreas más que dar una mirada muy como por encima. Entonces, lo primero, disculpen, voy a leer, pero es para poder ceñirme al tiempo que tengo establecido, es que la infancia como parte de la sociedad es un fenómeno que, además de ser observable y objetivable, corresponde a una realidad representada individual y colectivamente. No se trata exclusivamente de, como dice Ferran Casas, un conjunto de personas de unas características determinadas, sino que resulta también inseparable de la idea o conjunto de ideas más o menos ampliamente compartidas sobre qué es la infancia, que es una pregunta, digamos, muy recurrente en el sistema educativo chileno, que nos va a llevar a, de alguna manera, no sé si se puede, nos va a llevar a definir desde el museo la infancia en plural, ¿cierto? Hay muchos tipos de infancia y en ese contexto nos parece relevante analizar parte de su historia desde la diversidad de las representaciones que se van construyendo en torno a ella y que nos hacen aparecer digamos, un grupo heterogéneo con una realidad bastante compleja a partir de muchas variables, pero principalmente de la temporalidad, la geografía, la clase y el género, ¿no? Cuando hablamos de geografía nos referimos al territorio. No es lo mismo ser un niño de la ciudad que ser un niño del campo, no es lo mismo ser un niño de la periferia santiaguina que del centro de la ciudad, sobre todo a principios del siglo XX, cuando la élite chilena habitaba el centro, no como ahora es cierto que el, podríamos decir que el nivel socioeconómico de las personas está determinado en Santiago por la altitud de su habitación, ¿cierto? Mientras más alto en la cordillera, ¿cierto? Mayor es su estatus social y económico, y mientras más perdón, hacia la costa, ¿cierto? Pareciera que es más deprimida desde el punto de vista socioeconómico. Entonces,
la manera de abordar la infancia es entendiendo que no existe una infancia, sino que existen diferentes infancias, como muchos autores, digamos, lo han demostrado, y entendiendo también que nosotros nos hemos abocado a esta infancia, podríamos decir que está más como en las urbes, ¿no? Nosotros no hemos considerado, ni desde el punto de vista etario, por ejemplo, en esta investigación específica de la que yo les estoy hablando, a los lactantes, tampoco a las niñas y niños en etapa escolar, sino que a los que están en educación inicial, y tampoco a las y los adolescentes. No nos hemos referido tampoco, ni nos referiremos en esta exposición, digamos, a los pueblos originarios o preexistentes o a la población migrante. O sea, ya ahí tenemos una diversidad de infancias que pueden ser eventualmente objeto de estudio, que es imposible no hablar de ellas si no es en plural, ¿cierto? Ahora, desde una experiencia localizada temporal y geográficamente, como les decía, no es lo mismo situarse, por ejemplo, en el campo o en la ciudad, o sencillamente encontrarnos con unas ciertas nomenclaturas del punto de vista social que impactaron mucho el Chile del siglo XIX y que van a marcar el devenir de la infancia del siglo XX, y también las organizaciones y la legislación que se va a generar en torno a ellas. Y ahí hay un libro muy interesante de Gabriel Salazar y de Jorge Pinto, ¿cierto? Que en uno de sus tomos de la historia de Chile habla precisamente de la infancia. Y ahí nosotros podemos ver que existen dos visiones antagónicas acerca de este segmento. Por una parte, la que va a representar a la élite, ¿cierto? Los llamados, entre comillas, caballeritos. Y por otra, esta infancia que proviene del mundo popular, que va a estar caracterizada por la imagen del niño guacho, que una palabra, no sé si todos lo saben, digamos, que proviene del quechua y que finalmente servía en un principio para determinar, o sea, para designar a los animales que se arrancaban del corral, digamos. Y que va a pasar, digamos, como al imaginario popular como el referente de lo que son las niñas y los niños que van a nacer fuera del matrimonio, o que van a nacer producto de la violencia de género, ¿cierto? Y que finalmente van a tener un estatus muy distinto, incluso en términos de herencia en Chile, hasta cuando se va a promulgar la ley 19.585 en 1998, que es la ley conocida como ley de filiación, donde por primera vez se va a eliminar esta categoría de hijas e hijos ilegítimos, ¿cierto? Y y todos los niños todos van a poder optar a la misma repartición en las herencias, por ejemplo, y ya no va a existir esta nomenclatura, digamos, aunque socialmente sigue existiendo. En un país de las contradicciones enormes como el nuestro, por ejemplo, en el caso de la palabra guacho, en la escuela militar, por ejemplo, hasta no hace tantas décadas atrás no dejaba entrar a hijos ilegítimos, ¿no? Que habían nacido fuera del matrimonio, pero llevaba el nombre del guacho más ilustre que ha tenido Chile, que fue Bernardo Higgins. Entonces, bueno, este tipo de cosas hablan un poco de cómo está como doble, de esta tensión permanente que se ejerce sobre la infancia, y que va a redundar en cómo se va a abordar el tema de la educación y de la protección de estas de estas niñas y de estos niños en las décadas siguientes, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Y ahí es interesante lo que ocurre Ay, en no los años escucho 40. nada. Perdón, de nuevo a alguien se le abrió el micrófono. Eh, que se va a expresar muy claramente en un libro, ¿cierto? Perdón, se me olvidó ir dando vuelta la diapositiva, perdón, discúlpenme. De Samuel Gajardo, que se llama Delincuencia Juvenil, que se va a publicar en 1940, y que es bien interesante. Samuel Gajardo fue el primer juez de menores que hubo en Chile, pero además era profesor de la Universidad de Chile. Él, Sí, eh, pues, él, va a ser, en 1929 va a ser designado el primer... perdón, ¿hay alguien que de nuevo se le abre el micrófono? No sé si... Andrea Villamil, si puede apagar el micrófono, por favor. Ya, parece que no está. Bueno. Entonces, bueno, Samuel Gajardo, profesor de Medicina Legal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, señalaba que había que dar a cada niño lo que le hacía falta, al huérfano un hogar, al niño
indigente situación económica, al delincuente readaptación social, ¿no? Y él va a hacer toda una, va a exponer, digamos, en su libro un detallado análisis acerca de la complejidad de la infancia de los sectores populares, intentando explicar los factores tanto endógenos como exógenos que impulsaban a una niña o a un niño, ¿cierto?, a transgredir la ley. Él señala que básicamente hace una nomenclatura, una estratificación acerca de los niños. Por ejemplo, él establece la categoría del niño abandonado, que contempla al huérfano, al abandonado por uno de sus padres y al ilegítimo, o el niño delincuente, que va a contener al delincuente nato, al loco, al ocasional y al habitual. O al niño normal, también una categoría nada menor, nada despreciable, digamos, en la nomenclatura en Chile, que tiene que ver con categorizar a aquellos que van a presentar alguna anomalía biológica y que, según él, eran más propensos a delinquir, identificando, por ejemplo, a los educables, que eran los que tenían simples retrasos mentales, eran sordos mudos, ciegos, epilépticos o moralmente pervertidos, decía él, y a los ineducables, que eran aquellos que padecían idiocia, ¿ya? Entonces, se va a establecer como una pregunta, digamos, que va a rondar el siglo XX, que va a ser qué hacer con las niñas y con los niños pequeños. Y ahí la respuesta, dentro de las respuestas que van a aparecer, está el fomento de la educación inicial y la formación de maestras. Entendiendo que además hay un asunto muy marcado de género, ¿cierto? De que, eso ya, latamente, se habla latamente de eso, no voy a entrar acá en ese análisis, y que tiene que ver con que las mujeres son las llamadas, ¿cierto?, a cuidar a las niñas y a los niños, y que todavía hay bastante prejuicio con respecto a eso, ¿no? Se tiende a desconfiar de un hombre que quiere estudiar educación parvularia, ¿cierto? Pocas madres y pocos padres todavía le entregarían una hija o un hijo a un educador de padres. Todavía hay un prejuicio importante, así como en otras carreras hacia las mujeres, en esta carrera profundamente feminizada hacia los hombres. Entonces ahí se va a empezar a producir, ¿cierto? Van a empezar a aparecer una serie de acciones. Una de las más importantes a principios del siglo XX va a ser, por ejemplo, la creación del primer jardín infantil fiscal en 1906 y del curso normal de kindergarteninas, que va a estar asociada a la Escuela Normal número 1 de niñas, que es del edificio del que yo ahora a ustedes les estoy hablando, que es donde funciona el Museo de la Educación. Eh, en ese sentido, digamos, van a empezar a aparecer puntos de conflicto. Es interesante porque esto que pareciera como tan de ahora, eso de no te metas con mis hijos, ¿cierto? Con mis hijos no, la educación de mis hijos es resorte mío, yo como familia los educo, no el Estado, y todas esas como corrientes que aparecen incluso en algunos grupos que llegan a sacar a las niñas y a los niños del sistema educativo, o a nunca llevarlo al sistema educativo formal, ¿cierto? Y a educarlo en sus casas. En el sentido que son principalmente las personas más conservadoras las que educan a los hijos en su casa, más que las más liberales, que podrían querer sistemas más abiertos, o con mayor libertad, o con mayores grados de promoción de la creatividad. Y ahí las distintas mociones que se van a presentar, por ejemplo, en el Parlamento, son súper interesantes las discusiones que se dan en el Parlamento con respecto a la infancia. Se van a caracterizar por el protagonismo de la mujer, obviamente, y el surgimiento de un movimiento proveniente de diversos campos, donde actuaba la Universidad de Chile, organizaciones populares, el Congreso, donde va a haber como un frente de mujeres que va a abogar por esta educación, ¿cierto?, de la primera infancia, y se van a dar unas situaciones bastante particulares, podríamos decir, vistas con los ojos de estos tiempos. Y que se promueve como un movimiento, yo no diría yo no político o apolítico, todo lo contrario, pertenecían muchas a partidos políticos, sino que como un movimiento, podríamos decir, más pluralista, para usar un término más reciente. Estaba el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, el Partido Nacional, uno de los partidos que eran los tradicionales ¿cierto? Golpe cívico-militar. Y ahí va a haber un primer conflicto se le va a acusar, digamos, a las diputadas, digamos, ahí a las mujeres políticas provenientes de la democracia cristiana, que como de querer acaparar un poco esta iniciativa, que era una iniciativa más transversal.
Ahora, más allá de este conflicto político, también se da un conflicto importante en términos del contenido del proyecto, que además está asociado a lo que está ocurriendo en términos de contexto. Estamos hablando que esto va a ocurrir eh, básicamente como a fines de la década del 60, cuando ya se está instalando y ya lleva varios años la reforma de 1965, cuando hay también una noción de mucho más de poner mucha más atención acerca de los derechos de la infancia, por ejemplo, cuando empieza toda como esta transición de las infancias desde un objeto de protección a un sujeto ¿cierto? A un sujeto de derechos. Esa Y disculpa queda 1 minuto. un minuto para los 15. Sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, lo que va a suceder acá es que se va a generar, por ejemplo, en esta época, una idea que no va a prosperar, que es como una especie de servicio social, digamos, que tendrían que realizar todas las mujeres mayores de 18 años. Curiosamente, eso lo va a promover quien después sería presidente de la República, Salvador Allende. Y esto no prospera, pero ¿por qué lo menciono? Porque esto nos permite entender cuál era como la visión con respecto a quién tenía que educar a estas infancias y cómo tenía que ser esa educación y cuál era el conflicto que se producía con toda una corriente que había, sobre todo a partir de la Universidad de Chile, por ejemplo, y de la carrera de educación parvularia, de que se tenía que profesionalizar cada vez más el cuidado de la infancia, no solo la educación de la infancia, sino que también el cuidado. Con respecto a la educación ya había como, podríamos decir que había como un consenso, pero sí... pero no había ese consenso con respecto al cuidado de la infancia. ¿Y por qué es importante ese antecedente? Porque eso va a dar pie para lo que va a ser finalmente la aparición de este organismo que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Entonces, para finalizar, huelga decir que entre 1940 y 1960 surge un abanico de propuestas conducentes a la protección de las y de los párvulos. Muchas de ellas se van a caracterizar por un funcionamiento ineficiente, otras solo quedaron plasmadas en revistas y trabajos de circulación nacional. Pero pese a este escenario, este proceso paulatino puso en la palestra la problemática, generando en 1970 las condiciones para su legislación y para la creación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Ambas instancias, ¿cierto?, que serían muy importantes para lo que vendría en términos formales, digamos, ahí la colega que va a hablar de lo que pasa en dictadura seguramente se va a referir a lo que efectivamente va a pasar después. Eh, y ambas instancias van a permitir que mujeres, niñas y niños se visibilicen. Eso es súper importante porque hasta ese momento este segmento de la educación inicial no estaba tan visibilizado, tanto en el discurso como en la acción, y los va de alguna manera a empezar a posicionar de a poco como actores relevantes a la hora de generar políticas públicas para la educación inicial. Y ahí creo que, como para terminar, un tema que se va a transformar en algo trascendental, digamos, a la postre, va a ser esta idea de la importancia de que las niñas y niños que pertenecen a este segmento etario se eduquen. Y se va a generar una conciencia a nivel social que va a hacer que, aunque no es obligatorio, ustedes saben, recién la universalización del kinder es en el primer gobierno de Michelle Bachelet, eh, muchas madres y muchos padres, muchos adultos que acompañan a estas niñas y niños, los van a matricular en jardines infantiles o en kinder. Por lo que cuando se promulga la obligatoriedad del kinder, que bueno, el presidente de la época dice que se siente un poco como Santa María firmando la ley de educación, ¿cierto?, primaria obligatoria, no es tan así, porque a diferencia de lo que ocurrió cuando se hizo obligatoria la educación básica, cuando se hace obligatoria, en este caso el segmento de kinder, que es el que se hace obligatorio en Chile, ya había una conciencia previa de la importancia de educar a las niñas y a los niños en esta etapa de la vida. Eso sería. Perdón, Gabriel, si me pasé un par de minutos. No te preocupes, muchísimas gracias, además, muy interesante y gracias por además poder hacer el link para las exposiciones que vienen a continuación. Antes de pasar la palabra a la siguiente expositora, quisiera solamente recordarles que por favor mantengan los micrófonos silenciados y que al final de las 3 exposiciones vamos a dar un espacio a preguntas. Así que, sin más,
le doy la palabra ahora y les presento a la doctora Alejandra Falabella Ambrosio de la Universidad Alberto Hurtado, que va a exponer justamente respecto del periodo siguiente con el título La educación inicial bajo la dictadura, asistencialismo, conservadurismo y privatización 1973-1989. Alejandra, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias por esta instancia. Qué suerte además haber tenido la presentación de Isabel antes, así vamos viendo los flujos y los movimientos en la historia, en la educación infantil. Este es yo diría, es como una línea de investigación que ha llevado ya hace unos años, que he estudiado tanto a nivel desde una perspectiva de la política, más que de la vida cotidiana en los jardines infantiles o en las escuelas, ¿sí? Partí más estudiando las reformas y los movimientos a nivel de escuela y luego me moví más a la educación infantil. Y en estos temas, en esta investigación, he trabajado también con Blanca Barco, que en este momento estamos trabajando específicamente un estudio sobre Lucía Iriart en el caso de Chile y su impacto en la educación infantil hasta el día de hoy, y también con Constanza Correa. Y el estudio que nos propusimos como en términos más amplios fue analizar lo que se llama la historia presente, ¿sí? Me imagino que los historiadores dirán que esto no es la historia, pero lo que a nosotros nos gusta llamar la historia presente, que nos permite comprender el hoy día desde unas décadas atrás, más o menos desde los 60, que empezamos a estudiar la educación parvularia o la educación infantil y cómo ha ido moviéndose hasta el día de hoy. Como si muy brevemente así organizamos nosotros como ciertas fases, ¿sí? En la educación infantil, en sus cambios desde los 60 hasta el día de hoy, y cómo las transformaciones en las concepciones del Estado. La primera fase, lo que la llamamos la lucha por el Estado docente, porque clásicamente en la historia de la educación en Chile se dice el Estado docente y se marca con 1920, ¿verdad? La ley de la obligatoriedad, pero en realidad esa es la historia de la escuela. La educación parvularia, la educación de los niños más pequeños en realidad era ínfima, y el Estado estaba más bien preocupado por el derecho a la educación en la escuela. La educación universitaria era para la elite, ¿verdad? Y la educación infantil era poca preocupación. Había una ley de sala cuna, ¿verdad? Y sabemos que poco se respetaba en las fábricas, y bueno, ahí tuvimos toda la tremenda lucha de las mujeres, de que gracias a la lucha de las mujeres se logra este hito tan importante que es la Junji, ¿sí? Luego tenemos el Estado mínimo, que es lo que nosotros conceptualizamos para lo que es la dictadura, la época de la dictadura, en lo que voy a profundizar. El Estado híbrido, que digamos que es principalmente los gobiernos de la concertación, y finalmente lo que hemos llamado el Estado evaluador, que es esta última ola de políticas y reformas frente a la desrevolución que se dio por la dictadura, ¿sí? Por ahí parece que hay alguien todavía que tiene un micrófono abierto. Sí, Ya. Claudia, por favor, sí, eso, ahí está. Ok, bueno, la metodología nosotros lo principal fue análisis de archivos que trabajamos, y de documentos, archivos, y también usamos algunas entrevistas claves que nos ayudaron también como fuentes relevantes. Ahora, quiero aquí plantear la tesis que tenemos nosotros. O sea, lo que queremos plantear, cómo fue este periodo de la dictadura, es que, bueno, cambia radicalmente, obviamente, con todo lo que venía pasando. Diría bastante radical, a lo mejor otras cosas no tanto. Hay continuidades, pero con todo lo que venía, ¿verdad?, gestándose en las décadas anteriores. Em, con estos nuevos, ¿verdad?, elementos que se van configurando y se van mezclando. Bueno, aquí un poco lo que también veníamos desde la presentación anterior, y volver a insistir, ¿sí? Venía esta época de épica, era una lucha de mujeres que partía
al menos desde los años 50, fueron 8 proyectos de ley, o sea, no les fue fácil. Esto no es la ley de Eduardo Frei Montalva, ¿verdad? Esta es la ley de las mujeres, en que lo que se está diciendo es la educación de la infancia, de la primera infancia, es responsabilidad del Estado. No es del mundo privado, no es de las mujeres que tienen que estar, que han tenido que históricamente estar a cargo. Entonces, en términos del feminismo y de la primera infancia, es tremendo lo que se logra y además esto no es asistencialismo, lo que se logra de forma inédita en América Latina es que es lo que se construye, lo que se acepta, sí, es que lo que se gana es el derecho a la educación de 0 a 6. Y es una ganancia tremenda porque en América Latina, hasta incluso hasta el día de hoy, esto no es un acuerdo. Vamos a escapar un poco porque hay que llegar a la... No dijeron que estaba abierto. Ay, no sé si podrán... Sonia Ramírez. Matrículas somos que está en el estado. Sí, pues es que ya nos enviaron. Mañana puede venir. Sonia. Ahí Ya. parece. Oye, Cuando uno pone los chats, ahí uno puede como las personas, todos los participantes, uno puede silenciar. Bueno, eso, entonces obviamente es una época épica y para qué decirle lo que fue la UP, porque la UP, bueno, la construcción del nuevo hombre hacia el socialismo, entonces los documentos ahí eran muy ambiciosos y en algunas cosas yo diría que eran bien adelantados para la época, en la visión del niño y la niña, en la visión de la ENU, de hecho. El proyecto de la ONU, ¿verdad? Ya incorpora hasta la cuna, o sea, tremendamente innovador. Ya, vamos, seguimos. Ahora vamos a la dictadura y la pregunta por qué pasó en la dictadura respecto a la educación infantil. Y pasaron muchas cosas y muchas, tanto yo diría a nivel de discursiva, de racionalidad y de políticas concretas que nos afectan hasta el día de hoy. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso defiendo que es importante comprender estas transformaciones de este periodo. Lo primero, y aquí es como insistir, cuando uno mira en general los estudios de historia de la educación, de que analizan la dictadura, lo clásico que te van a decir, la dictadura lo que hizo en educación es una reforma radical del neoliberalismo. Y lo que hemos tratado de insistir es que eso es una visión muy reducida para entender lo que sucedió. En realidad es una mezcla de políticas y decir que fue un libre mercado, por ejemplo, también en realidad es un error, porque de libertad no podemos hablar mientras que estaban matando, persiguiendo, torturando a profesores, docentes en las escuelas, en la universidad y también con mecanismos de control en los centros y en los jardines infantiles. Entonces, bueno, eso es como una primera, yo diría, una tesis importante que quiero como insistir. Este es un engranaje, son distintas hebras que se van juntando. Y la política del terror, o lo que se llamaba la política ahora de la masacre, ¿sí? Fue una política intencionada, planificada, y que fue especialmente dura en el sistema educativo. En las universidades, ¿verdad? Cambiaron los rectores, cerraron los centros estudiantes ya en la escuela y también en los jardines infantiles había un control en todo, ¿ya? En la Junji, por ejemplo, pasa al Ministerio del Interior, ¿ya? El Ministerio del Interior entonces estaba ahí controlando. Lucía Iriart, por ejemplo, que ella de alguna manera, la Lucía Iriart lo que hace es que se apropia de la educación de párvulo, arma una comisión y se autonombra presidenta de esta comisión, ¿sí? Eh, y ella siempre estaba muy encima, ¿ya? A través de lo que llamaba ella el voluntariado de las mujeres, que eran mujeres voluntarias, que algunas eran mujeres voluntarias para ayudar en fundaciones en que ella administró, ¿sí? Fundaciones de mujeres, eh, de beneficencia y ahí entraron también los niños. Y usaba digamos, estas mujeres voluntarias como mecanismos de control, revisión,
de la vida privada de las personas, como también de la pública y política, ¿sí? Pero bueno, siempre estaba, la época está marcada por el miedo, y eso es muy importante tenerlo, entenderlo. Todas estas políticas, y la política del miedo y el terror fue una más. Ya. Vamos ahora al neorrealismo, y el neorrealismo específicamente en educación. De Párvulo, obviamente este es un eje, ya está en el ladrillo, que es el libro que se escribe pensando y preparando lo que fue el golpe, y este neorrealismo tiene distintos elementos y componentes, ¿ya? Tiene un discurso antiestatal, va a fragmentar y descentralizar, ¿sí? Va a privatizar y va a focalizar la oferta. Y voy a ir explicando cómo se da específicamente esto en educación infantil. Lo primero, desarmaron muchas cosas, ¿sí? O sea, lo más conocido es que, por ejemplo, desarmaron la Universidad de Chile, que tenía, ¿verdad? Era el proyecto en educación superior, por ejemplo, a nivel nacional. Bueno, hicieron lo mismo con la JUNJI. La JUNJI era un órgano rector autónomo, con personalidad autónoma, que fue una gran ganancia, ¿sí? Y a nivel nacional, o sea, era una institución de educación de la infancia que marcó un hito en América Latina, en la región, de liderar, construir política, em, ofertar y generar oferta, ¿verdad?, de educación infantil, que era ínfima en la época, em, y de fiscalizar a nivel de lo privado y de lo público. Bueno, eso se desarma completamente. La JUNJI, como ya les dije, pasó al Ministerio del Interior, después pasa al Ministerio de Educación. em, Se le saca su poder político, deja de tener ese rol rector que nunca más volvió a ser. O sea, hoy en día la JUNJI es una entidad que provee educación como un sostenedor más, pero perdió ese en realidad, bueno, hoy día en realidad después se le puso a la subsecretaría, ¿verdad? Pero bueno, la JUNJI nunca volvió a ser lo que se soñó. Em, y otro cambio importante también en la JUNJI, que la JUNJI se pensaba, bueno, muy desde el Estado docente, es proveer universalmente educación como un derecho para todos. Y se cambia, coherente al pensamiento neoliberal, que se debe focalizar solo para la extrema pobreza. El mercado y lo privado debe estar para el resto, digamos, y donde no llegue el mercado, donde no llega lo privado, ahí sí llega el Estado. Entonces, bueno, por eso es el Estado mínimo. Ahí como, ¿sí? En cambios relevantes a lo que fue la JUNJI. Después, en realidad, lo que estaba en la racionalidad de la dictadura es que querían terminar con la JUNJI o querían reducirlo solamente a un ente fiscalizador, pero eso nunca se logró. Hay muchas cosas que la dictadura fue muy ambiciosa y radical en su intento, tuvo todo un alma reformador, la verdad, la dictadura de querer cambiarlo todo, pero no lograron cambiar todo lo que quisieron. Y uno de los casos que querían hacer y que se intentó es que en la época, ¿verdad? Se hizo a principios de los 80 una reforma de municipalización en la educación escolar. Bueno, se intentó hacer lo mismo para los jardines infantiles. O sea, se quería cerrar Junji, que no proveyera más jardines y que todos los jardines infantiles públicos pasaran a los municipios. Bueno, estábamos en la mitad, Chile estaba en la mitad de una crisis económica. em, Se hizo un plan piloto y los municipios dijeron, el municipio en su momento en que se hizo el piloto les dijo no, gracias, y devolvió los jardines. Porque en realidad los municipios no, apenas tenían financiamiento para la educación infantil es cara, lo sabemos, se necesitan espacio, materiales, coeficientes, y entonces se devolvió a la JUNJI. Pero ¿qué se hizo? Y esto seguimos la lógica del neoliberalismo, ¿sí? De la privatización. ¿Qué se hizo? Aunque no se logró, al final de la dictadura, el año 89, se inserta
en un artículo de la ley de la Junji en que se permite que la Junji pueda externalizar la provisión y que sean privados o municipios los que em, puedan proveer educación infantil. Entonces, de nuevo, es una forma de fragmentar la institución, ¿sí? De debilitarla y fragmentarla. em, para bien o para mal, ahí después otros podrán evaluarlo, pero para ir explicando la racionalidad, se fragmenta. Se está en contra de las grandes instituciones, ¿sí? A nivel nacional, estatal. Entonces se intenta en todas las medidas disminuzar, digamos, fragmentar las instituciones, ¿ya? Y descentralizar, ¿ya? La crítica a la centralización. Y aquí entra con todo Lucía Iriart. Nunca supimos bien, ¿ya? Y aquí hay hipótesis porque Lucía Iriart hizo algunas cosas en la Junji, pero no tenía todo el poder. Ella no dirigió, por ejemplo, la Junji, ¿ya? La Junji de todas maneras estaba dentro como del gran Estado, después estaba bajo el ministerio. Entonces algunos dicen, bueno, y entre nosotros también como podríamos hipotetizar algunas cosas. Ella sí llevaba Carla, algunas disculpa, un minuto queda. Damos un Perdón. minuto. Ya. Bueno, ella sí hizo algunas acciones con las voluntarias de intervención en la Junji, pero no fue su espacio. Ella, ¿dónde tenía libertad total? En sus fundaciones, ¿ya? Donde no las regulaban, donde era bajo el sector privado, y por lo tanto ahí ella hizo todo y puso todo su sello. Y aquí entra tercer elemento, sí, el asistencialismo. Y bueno, va construyendo todo este rol de la mujer abnegada que se dedica a los niños, a los pobres, con un fuerte discurso, sí, hacia la visión de la infancia desvalida, hacia el pobre como un sujeto apolítico, desvalido, y estas mujeres, más bien de clase media, sí, que en general eran esposas de militares, gobernadores, alcaldes, etcétera, que venían a gratuitamente trabajar. Bueno, me voy a ir saltando esto, pero en el fondo lo que quiero es como ir viendo estas distintas hebras que se van reforzando en algunos casos o instalando, ¿ya? Y muy fuerte una lógica del conservadurismo de la época. La cruz, ¿sí? Esta visión de la mujer, em, estas fotos muy armadas, y ella con los niños, y también aquí hay un blanqueamiento de la dictadura, ¿verdad? Y esta construcción de la primera dama, em, como muy dedicada, muy buena. em, esta es la imagen, es de Funaco, ¿sí? Que es como que resuena a una imagen de la Virgen. Y todo con mucha precariedad, por un lado, porque son mujeres o que están forzadas a estas esposas, en su mayoría, a trabajar voluntariamente, o son mujeres que están muy mal pagadas en bajos programas que fueron muy conocidos de mujeres, de personas cesantes, ¿sí? El PEM y el POG, que muy mal pagados, sin ningún conocimiento respecto a cuidar a niños. Entonces era más bien, si uno mira las fotos, aunque no tenía fines educativos, nosotros hablamos de la estética educativa. Entonces ponen como estos delantales, como dan toda esta impresión, y de hecho cuando uno ve las fotos de los centros, tenían como toda esta idea también como de un jardín infantil educativo, pero en realidad tenían más un enfoque asistencial. Ahora, en la práctica, los que crecieron eran los jardines, digamos, de Lucía Iriart, ¿sí? Los jardines de Junji, aunque la idea era su expansión, más bien lo que fue expandiendo fueron los centros abiertos de Funaco. Y también, además, en parte de esta investigación, además, lo que nos encontramos que una de las razones, porque la clásica pregunta para los chilenos en común y para los que son de otros países, pero dicen, ¿por qué hay dos instituciones, verdad? ¿Por qué hay dos instituciones en Chile dedicadas a la educación pública, digamos, financiados por el Estado? Fundación Integra, que es lo que se convirtió, lo que fue FUNACO, esta fundación
creado por la primera dama, por Lucía Iriart. Luego se transforma en Fundación Integra y Junji. Y una de las razones, uno cuando revisa los actas encuentra que cuando llegaron a Funaco no había ningún registro de nada. No habían papeles, no habían registros, no había platas contables, no había registros de los gastos ni de entrada ni de salida. Eh, y hay que pensar que en ese momento Augusto Pinochet era jefe de la Armada, ¿verdad? Entonces, el miedo, entonces las entrevistadas lo que nos han dicho es el miedo en ese momento a delatar, a decir que hubo corrupción, porque si Funaco entraba y se unía a Junji, iba a tener que entrar a la Contraloría y iba a evidenciarse que había, que todo al parecía que había corrupción, ¿sí? Por lo tanto, estas fueron razones importantes para decidir no juntar Funaco con Junji. Había un miedo al respecto y a las repercusiones, además de todas las exigencias que implicaba Junji porque tiene otras condiciones, en algunos casos y en varios casos tiene mejores condiciones y otros códigos laborales, ¿sí? Entonces habían distintos, además implicaba un sindicato mucho más grande y más poderoso, o sea, sería unificar. Entonces, bueno, tampoco se estuvo dispuesto después en esta época de transición de unirla. Las ideas finales para finalizar. Primero, insistir en que aquí es cómo se fueron combinando distintas racionalidades políticas, neoliberalismo, conservadurismo, asistencialismo, em, yo diría, no sé si patriarcalismo de la visión de la mujer encargada, ¿verdad?, de la primera infancia. Entonces, estas visiones mezcladas, sí, que estaban puestas, em, que durante la dictadura su impacto fue distinto, y yo diría que hay cosas que pasaron en la primera infancia que por ser la primera infancia no hubieran pasado en otros niveles. O sea, que alguien llegue y se apropie, por ejemplo, de una fundación, pongan a personas sin conocimiento cómo hacerlo. O sea, por ejemplo, las voluntarias tampoco, que las ponían a dirigir, tampoco sabían de primera infancia. Entonces, de nuevo, que como que se exacerbó una visión desprofesionalizada, peyorativa, sin reconocer la experticia y la especialidad que requiere este nivel, que algo que obviamente no ocurrió, por ejemplo, en educación escolar y menos en educación superior. Entonces, como que se exacerbó esa visión y esas políticas abusivas con el nivel. Y también reiterar que aquí hay impacto de estas políticas hasta el día de hoy. La división, por ejemplo, entre Junji Integra y lo que fue después los jardines BTF. O sea, el traspaso de los jardines Junji, la externalización, y hoy en día Junji, la mayoría de sus centros, de sus jardines infantiles, no son de administración directa, sino que justamente son las que son externalizadas. ¿Y por qué? Porque son a un costo mucho menor, con condiciones más precarias. Entonces, bueno, de estas políticas aún nos quedan hasta hoy día. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Yo creo que tenemos un panorama muy completo ahí de la historia de la educación parvularia. eh, y yo creo que podemos ir percibiendo también incluso cómo eso va impactando para entender un poco cómo estamos enfrentando nosotros el sistema en el presente. Así que muchas gracias. Y quiero ahora darle la palabra a nuestra tercera y última expositora de la mesa, invitada desde Brasil, la doctora Valdete Coco de la Universidad Federal do Espírito Santo, que nos va a exponer, y espero pronunciarlo bien, una investigación titulada Trabalho docente na educação infantil no Brasil, configuração de marcos funcionais. Valdete, espero que estés ahí. Olá, Hola. vocês me veem e veem os slides? Eu não estou ouvindo vocês.
Vocês me ouvem? Fazem assim que me... Então, seguimos assim. Boa noite. Eu agradeço o convite. Muito bom registrar a alegria da composição dessa mesa. Os trabalhos conversam muito, porque eu tenho acompanhado o que a gente chama no Brasil de provimento dos quadros dos trabalhadores da educação. Na verdade, das trabalhadoras, como disse as colegas de mesa, né? Nós também, no Brasil, temos como marca a feminização do magistério, a presença das mulheres, né, no trabalho com as crianças pequenas, por aqui. Então, eu acompanho, tenho estudado, acompanhado o provimento das trabalhadoras. A minha fala nessa mesa, a minha síntese, ela está ligada a um capítulo de livro que eu aproveito para divulgar, então a minha fala vai ser sintética, os participantes, que eu agradeço a escuta, podem acessar o livro por completo e o capítulo do livro nesse link que a colega aqui do Brasil, do Espírito Santo, as colegas que estão presentes aqui, vão compartilhar no chat para vocês. É um livro aberto. Então, a minha fala está situada no trabalho docente na educação infantil. E nos estudos históricos, no caso do Brasil, a gente também tem transformações e um marcador dessa transformação que eu estou situando para a minha fala é a Constituição de 1988, portanto, os desafios mais emergentes, que a gente tem a passagem dos setores de assistência social para a educação, para os setores de assistência. Esta passagem ela foi muito importante para a história da educação infantil no Brasil, porque ela indicou a expansão da oferta e marca as lutas por qualificação desse trabalho educativo. Isso não quer dizer que não tenha lutas antes e não tenha oferta antes, né? Há sim uma progressão dessa oferta. Mas essa passagem vai dar o que a gente tem chamado de profissionalização, ou da presença de professores, professoras na educação infantil. Então, nós vamos ter mudança no provimento dos quadros funcionais. Ao vir para a educação, a passagem, né, da assistência social para a educação implicou trabalhadoras do campo educacional. E nessa demanda, nós vamos também falar da formação desses profissionais. Então, eu estou trabalhando mais recentemente em políticas mais emergentes, em estudo mais emergente, acompanhando essa história da educação infantil no que se refere à formação e à composição dos quadros funcionais. Porque nós temos impactos, os impactos mais atuais, né? Os impactos na própria educação infantil, que a gente afirma como conquista o direito à educação das crianças pequenas, aqui no Brasil entendido como creche e pré-escolas, creche para crianças de 0 a 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos. A afirmação desse direito à educação das crianças pequenas, com essa passagem, implicou um plano de metas de expansão da oferta, o que a gente chama de Plano Nacional de Educação no Brasil. Então, a gente tem metas de universalizar o atendimento de 4 e 5 anos e ampliar para mais de 50%, ou pelo menos 50%, o atendimento até 3 anos. Todavia, os indicadores educacionais demonstram uma desigualdade muito grande na oferta, seja não atendendo, não chegando aos percentuais que se esperam, mas chegando em modo muito desiguais em determinados lugares. Temos que lembrar também
o tamanho do Brasil. Então, junto com isto, né, nós, nas falas anteriores, né, já nos brindou, né, com as reflexões sobre a presença do neoliberalismo na América Latina, no mundo. E no Brasil não é diferente. Então, nós vamos ter incidências de processos de privatização e de mercantilização na educação de crianças pequenas, junto com conflitos ligados ao posicionamento da educação infantil no itinerário da organização do ensino. O que quer dizer isso? Se a educação infantil terá um reconhecimento próprio, ela terá um papel de preparação, um papel subserviente, um papel menor, um papel mais precarizado. A educação das crianças pequenas padecem no Brasil, sim, de melhores condições se comparados aos outros níveis e etapas do ensino. Isso tem implicações também na formação, porque se vem para o campo educacional... Valdete, una interrupción. Lo que pasa es que tú no estás corriendo la presentación. Entonces, estamos pegados en el primer cuadro. Desculpa, a mim está correndo. Espera aí. Es el primero. Ahora se ve corriendo. Ahí está la Agora, primera, a segunda. segunda. Então, eu vou passar rápido aqui. Aqui eu agradeci. Assim vocês Perdió la conexión. Ahí sí. Agora vocês me ouvem? Sí, vemos la segunda. Na segunda, eu Uhum. agradeci o convite e registrei a alegria de estar junto com as colegas de mesa e informei que eu acompanho os quadros profissionais, os trabalhadores de educação. No terceiro slide, eu disse que a minha apresentação completa está disponível neste livro que está aqui. Vocês veem agora? Desculpa, poderiam ter me avisado antes, mas está tudo bem, a gente vai agora. Então, a gente está nesse livro, a síntese completa. Eu vou abreviar a minha fala aqui, até em função do tempo. As pessoas podem acessar o livro, né, completo e o capítulo do livro. Eu estou, né, explorando, falando com vocês sobre o trabalho docente, os trabalhadores de educação no Brasil, no histórico brasileiro mais recente da Constituição de 1988, em que a gente tem transformações na educação infantil, porque a gente está falando das passagens do setor de assistência social para o campo educacional. Esta passagem foi muito importante para nós, porque ela foi expansão da oferta, ou seja, a gente ampliou o atendimento na educação infantil e buscou, fortaleceu as lutas pela qualificação desse trabalho. Isso implicou mudança nos quadros profissionais, ou seja, aquilo que a gente chama de presença dos professores na educação de criança pequena. Isso, então, vai trazer questões da formação. Esse marco de 1988, da Constituição, a presença depois nas leis seguintes, nós vamos ter vários marcos reguladores que vão trazer impactos mais atuais que essa conquista do direito à educação. Então, no Brasil, o direito à educação infantil é direito à creche e à pré-escola. A creche para crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos, tendo o plano de metas, que é o Plano Nacional de Educação. Nesse sentido do plano de metas, é considerado avanço, mas, todavia, precisamos também ter uma visão crítica nessa perspectiva histórica para observar que os nossos indicadores educacionais, eles informam, eles demonstram muita desigualdade na oferta.
nós, junto com essa desigualdade, né, o Brasil é grande, seja desigualdade no sentido de que não chegamos aos indicadores desejados, mas também eles são muito diferentes conforme as regiões, conforme os locais mais próximos das periferias urbanas. Então, nós vamos ter muita desigualdade. Entre a creche e a pré-escola, cresce-se mais o atendimento na pré-escola do que na creche, os bebês têm menos condições de oferta. E nós vamos ter uma questão muito complexa aqui, que é esse conflito ligado ao posicionamento da educação infantil no itinerário de ensino. Se a educação infantil ela vai ter um reconhecimento próprio ou ela vai ter um papel subalterno, um papel de preparação, um papel menor na organização do ensino. Pois bem, essas questões todas estão ligadas também à formação de professores. Nós vamos ter regulamentação da formação, a formação no ensino superior, no curso de pedagogia, regulação para a formação continuada, no itinerário histórico de disputas muito severas para essa formação. Né? Disputas que eu estou dizendo de ponto de vista, perspectivas mais neoliberais, mais pragmáticas, mais funcionalistas, e perspectivas mais amplas, de formação mais densa para os profissionais. Né? Então, nesse sentido, a gente tem afirmado um documento de 2009 chamado Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, que vai defender o direito das crianças ao desenvolvimento integral, o que implica qualificar os trabalhadores, as professoras, os professores. Né? Mas nós temos aqui grandes conflitos a respeito do currículo, em especial, né, em 2017, a gente tem um documento aqui chamado Base Nacional Comum Curricular, que é um documento sob a égide já desses processos do neoliberalismo, das competências. Né? Então, isso tem muitas dificuldades também na formação dos profissionais. E o que me interessa mais compartilhar aqui, destacar com maior ênfase, né, são os quadros profissionais, ou seja, quem trabalha na educação infantil nos dias de hoje, nesse histórico, quem trabalhou e quem trabalha. Eu estou falando agora especificamente do Espírito Santo, né, um recorte da pesquisa local nossa, que a gente tem 2 lugares de trabalho de destaque. As secretarias municipais de educação, então, são os órgãos gestores da educação. De maneira geral, já tem um setor específico para a educação infantil, para cuidar da gestão da educação infantil. E nas instituições que atendem as crianças, a gente tem estudado os trabalhadores dessas instituições. Também no bojo do reconhecimento dos processos de precarização que já foram apresentados aqui, a presença das mulheres, menores salários, menores condições de trabalho. Mas nós temos mais recentemente um quadro aqui que divide os profissionais em 2 grupos. Os profissionais professores, que vão se dividir em 2 grupos, os pedagogos formados na pedagogia e os professores de área, formados nas licenciaturas em educação física, em artes, em música e em língua estrangeira, também presentes na educação infantil. Junto com esses professores, um subgrupo de profissionais auxiliares, bem nos modelos do assistencialismo, são berçaristas, recreadoras, monitores, auxiliares, estagiários, mostrando uma condição muito desigual de trabalho. E um grupo também de apoio ao funcionamento, né? Secretários escolares, bibliotecários, merendeiras, serventes. Porque nós temos instituições de educação infantil que atendem um número muito grande de crianças, um número considerável, 300 crianças, 200 crianças, são instituições grandes, então você vai ter um grupo profissional também grande. Né? Então, nessa conjuntura, acompanhando o percurso histórico de
No período da assistência, tínhamos profissionais, né, com pouca formação, mulheres, agora a gente tem profissionais com maior formação, mas ainda em condições muito desiguais. Então, nós estamos falando que nós temos vários intervenientes da construção social do trabalho docente, que permite a gente considerar avanços e desafios. O Brasil é considerado na América Latina como um grande arcabouço do direito à educação, né? Então, nós temos avanços no sentido de reconhecer a ampliação do atendimento, nós temos ampliação, sim, nossos indicadores aumentam, mas ainda é incipiente e desigual. Então, mas isso está no contexto histórico da presença da educação infantil nos sistemas de ensino. Isso é muito bom, nós estamos defendendo que continue nos sistemas de ensino, ainda que nós já temos também é, digamos assim, assertivas de retrocessos, propostas de retrocessos. No Brasil, começa-se discussão de ensino domiciliar, em especial para crianças pequenas, né? Então, nesses desafios à estruturação, os quadros profissionais trazem tensões, né, ligados a quais são os cargos, as carreiras, como é que é o reconhecimento profissional e a atratividade. No Brasil, os formados no curso superior, de maneira geral, não apontam, não informam a educação infantil como o desejo primeiro de trabalhar. Oye, eso. Então, a gente afirma aqui, para a gente concluir a nossa fala, que nós temos necessidade de criar condições de uma formação para os profissionais contínua e permanente, mas que seja ligada também ao desenvolvimento profissional para fortalecer a educação infantil, no sentido de que é preciso pensar em cargos e função, porque senão a gente fica sempre na lógica de achar que a formação vai resolver todas as questões, todas as dificuldades. Nós temos dificuldades funcionais, de cargo, função, salário e remuneração, que não estão distantes da concepção de trabalho. Essa é uma fala mais sintética. Eu convido aos colegas a lerem o capítulo do livro completo, onde nós desenvolvemos essas questões nos seus referenciais também teóricos, trabalhamos com Mikhail Bakhtin, e as discussões metodológicas dos nossos encontros com os profissionais, nós pesquisamos com várias metodologias, fazemos estudo documental e, especialmente, nos encontramos nas instituições de educação infantil no cotidiano do trabalho com as crianças. Muito obrigada. Muito obrigada, Maldete. Muchas gracias también por esta síntesis, incluso con las interrupciones que tuvimos que hacer y desde ya me disculpo por lo mismo. Bueno, agradecemos nuevamente las tres presentaciones, incluso esta última que es referente a Brasil, finalmente tiene conexiones y dialoga con problemáticas que yo creo que son transversales muchas veces o desafíos que tiene nuestro sistema y nuestras Só um experiencias en momento, educación inicial. me ¿Sí? ajuda a tirar a apresentação, porque é só o stop aqui, porque ele não está me ajudando. Ah, consegui. Ahí. Ele não estava respondendo. Eu No te preocupes. solicitava, acho que a minha internet também está um pouco fraca. Obrigada. La verdad es que no te preocupes, de verdad es que estamos bastante bien en el tiempo, un poco pasados respecto del programa, pero de todas maneras, y aquí le pregunto al jefe, pero me imagino que estamos bien, Benjamín, para dar un espacio a algunas preguntas. Si es que pueden levantar la mano o también le invito. Ah, bueno, Benjamín, ya te paso la palabra entonces a ti primero para que puedas dirigirte a las expositores. No, primero quiero dar las gracias a las tres exposiciones. Pedir disculpas por el tema del audio, lo que pasa es que yo no sé manejar mucho esto y hay una descoordinación. Eh, Así que eso, quería pedirles disculpas y como está levantando la mano
las estudiantes que están en la Universidad Andrés Bello Educación Parvularia, que ellas pregunten primero. Genial, Cecilia, ahí te escuchamos. Perfecto. Hola, buenas. Mi nombre es Paula y mi pregunta es que no entendí muy bien cuál era el FUNACO, más que nada, de dónde proviene. Si me podían aclarar bien esa duda, por favor. Perfecto, se escuchó. Alejandra, la pregunta sería para ti entonces respecto de FUNACO. Ok. Ya, Lucía Iriart, esposa de Augusto Pinochet, ¿verdad? Ella, cuando asume, va buscando estrategias para em, lograr poder político. Y el lugar que encuentra son fundaciones que ya existían de los años 30, 40, sí, eran fundaciones como de asistencialismo, y además ella crea nuevas fundaciones y una que crea que es FUNACO, que es una fundación que hace distintos servicios, y una de ellas, y luego la más importante, es ir creando centros abiertos que atienden a niños y a niñas, ¿ya? Y centralmente les daban al principio, eran comedores abiertos, les daban almuerzo, les daban desayuno, y después se fueron como transformando en centros que eran estos como similares a jardines infantiles. Y luego, finalmente, fue creciendo mucho más, ¿verdad? Que en Junji, y es lo que es, y luego es lo que se tomó luego bajo los gobiernos de la Concertación y se transformó en lo que es hoy día Fundación Integra. Entonces, estos jardines de Integra, muchos antiguamente eran centros de FUNACO, y también después Integra obviamente ha crecido mucho más y ha transformado también su propósito, porque una de las primeras cosas que se propuso Integra para cambiarse y diferenciarse de FUNACO fue tener una labor pedagógica educativa, y por lo tanto moverse de ese enfoque más asistencial que tuvo anteriormente. Va a preguntar. Va a preguntar. Otro estudiante va a preguntar. Referente al mismo tema, mi nombre es Carla. Según lo que dijo la expositora, al principio de la fundación las encargadas eran dueñas de casas que hacían esta labor como pedagógica, y después con la concertación pasa a ser parte de las educadoras de párvulo esta labor, o es antes del periodo de la concertación. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, lo que hace Lucía Iriart es que, o sea, en Junji sí estaba más reglamentado. Entonces, en Junji habían educadoras de párvulos y técnicos, ¿ya? Y en los años 40, ¿verdad? Se estaba formando educadora. A diferencia de eso, en FUNACO, lo que habían, las mujeres que trabajaban ahí, la que hacían el trabajo duro, ¿sí? Eran mujeres diversas. Generalmente eran mujeres más bien pobres, sin trabajo, y que postulaban a unos programas que daba el gobierno de ese entonces, además con un porcentaje de pobreza muy alto, ¿sí? Entonces se crearon programas para bajar la cesantía, pero eran programas que se pagaba muy, muy poco por el trabajo, ¿ya? Entonces eran condiciones muy precarias, con mujeres que no sabían del tema, y que trabajaban ahí atendiendo a niños. Y luego estaban las mujeres voluntarias, o sea, es distinto, ¿verdad? Porque estaban las que atendían a los niños, y luego estaban como estas mujeres voluntarias, que bueno, además ya existía, ¿verdad? Históricamente, estaban las mujeres de la Cruz Roja anteriormente, o sea, había una tradición que, bueno, es parte de estas mujeres em, bueno, de mujeres que trabajaban gratuitamente en esto, ¿ya? La mayoría de estas mujeres que la Lucía Iriart las ponía a trabajar en esto eran, que ella las llamaba, su voluntariado le llamaba mi ejército de mujeres. Eran las esposas, la mayoría eran esposas de los alcaldes, de los gobernadores, de los militares, de la PDI, ¿ya? Todas las esposas em, digamos, de los hombres que tenían poder político y militar. Las mujeres tenían que ocupar, entonces era la división sexual del trabajo muy marcado, ¿sí? El hombre con el poder y la política, y las mujeres a cargo de beneficencia. Y ahí estaban estas mujeres que más bien dirigían.
ya supervisaban, dirigían, controlaban, y algunas lo hacían con ánimo y otras estaban más bien forzadas a hacerlo. Porque ella, la Lucía Arias les llamaba las voluntarias, pero en realidad, ¿quién se iba a atrever a decirle a la esposa del dictador que no? Nadie, pues. Pero mi pregunta es, ya en la concertación, FUNACO Con que la va a ser concertación, íntegra, bien. Ya, estas con la educadoras están acuerdo. concertación fue muy lento la transición, ¿ya? Porque uno de los acuerdos para que se pasara ¿verdad? La dictadura manejó muchas cosas y nada fue muy fácil en la transición. Entonces, no se podía despedir a nadie, ¿ya? Entonces, las directoras de los centros, por ejemplo, eran las mismas. Las voluntarias, estas mujeres voluntarias continuaban. Entonces, fue una transición lenta. Lo que la concertación quiso hacer y fue haciendo fue profesionalizar y fue de a poco poniendo educadoras en todas las salas. Pero eso demoró un tiempo y de hecho las salas cunas fueron las últimas, ¿verdad? Y habían, por ejemplo, una educadora para ver dos salas cunas, por ejemplo, y después, ya no sé bien la fecha, pero fue hartos años después que se logró que haya una educadora por sala cuna. Entonces, te diría que fue una transición, la intención fue profesionalizar, pero eso demoró un tiempo, porque es más caro, es más plata. Entonces, en términos de política, hay deseo muchas veces, pero también hay que tener el financiamiento. Gracias. Bien, yo como profesora quiero agradecer a las tres expositoras porque este curso es de formación ética y ciudadana. Entonces, todo lo que ustedes han entregado hoy día ha complementado muy bien lo que ha sido nuestras clases. Así que estoy muy agradecida a las tres expositoras. Gracias, María Gabriela, y gracias, Fundación Emilia. Gracias, Cecilia, y a las estudiantes, que ahí vamos aplaudiendo además, por si quieren. Em, no sé si es que habrá alguna pregunta más. Ahí veo que Benjamín tiene el dedito levantado y Mary también quiere hacer una pregunta o en la Más pantalla. que... Yo quiero hacer una, primero una suerte de aviso comercial, porque a propósito de las dos preguntas por Funaco Integra, debo decir que yo con dos colegas, Carolina Figueroa y Geraldine Sandoval, que son del Centro de Educación y Cultura Americana, tenemos un libro que nos encargó Integra cuando cumplió 30 años sobre la historia de Integra y que habla también un apartado sobre Funaco, ahí está todo, y es gratuito, se puede descargar. Voy a encargar de enviarle a Cecilia el link eh, para que se lo sociabilice y puedan tener ese libro donde se hace un análisis del contexto histórico de la transformación desde Funaco a Integra y después se entrevista a las directoras ejecutivas de Integra hasta el último director del gobierno de Piñera, ya que ahí se cumplieron los 30 años. Entonces, ese aviso comercial, pero es sin lucro porque no ganó ni uno y se baja y es gratuito. Atenti ahí. Así que eso por un lado. Em, y por otro lado, yo siempre hay un personaje que me sorprende un poco, que se habla mucho de estas voluntarias, para Alejandra, de Funaco y también en Junji, porque también en Junji están estas como supervisoras. Después la concertación le pone solidarias para cambiar el tono, pero funcionan hasta el 98. Eh, pero nunca he podido hablar con una de ellas. Estoy lleno de referencias de ellas por educadoras de párvulos que trabajaron en el sistema, pero no he hablado con ellas. La verdad es que he hablado con dos que conocí en la vida antes, con mi vida, digamos, que trabajaron en eso, pero que no las entrevisté hace mucho tiempo. No sé si ustedes han hablado con ellas, como las han entrevistado, como un poco para entender su visión, porque hay una visión que transmiten las educadoras o quienes trabajaron con ellas que no sé si coincida con poder registrarlas a ellas, digamos. No sé, también son mayores de edad, entonces de repente es medio complicado. Eh, eso por un lado. Y lo otro también, tanto en la ponencia de Isabel como cuando se describía la frágil condición de Funaco y esto que eran personas del Pen y el Poj y todo lo demás, y en el fondo lo que hacían era una suerte de guardería o comedor, digamos.
chuta, yo escucho eso y escucho los mismos argumentos hoy por el cual muchas organizaciones se oponen al proyecto falsamente llamado Sala Cuna, porque no es Sala Cuna, es guardería, y falsamente universal, porque no es universal. Entonces, escuchándote a ti, Alejandra, y también escuchando a Isabel, es como si se aprobara esa ley, y uno de los dramas es que el gobierno no ha hecho un proyecto alternativo, sería como un retroceso, ¿no? Porque en el fondo, como que FUNACO es como las cuidadoras que quieren poner ahora, no tiene muchos requisitos, no hay fiscalización, claro, no estaría Lucía Iriar, normal que ya no está, puesto que se fuera así. Eso, no sé si ves tú esa relación que veo un poco yo, a lo mejor estoy un poco afiebrado. Solo Muchas quiero gracias y complementar Valdete, ahí, Benjamín. bajé tu libro, ya, callo. Benjamín, ahí solo para complementar, Joy Provost te comenta que su tía fue, su madre fue tía en un centro abierto en la comuna de Puye. Pues ahora sí, paso a las expositoras para que puedan responderte y le damos el espacio luego a Mary para que haga una pregunta antes de que cierre. No sé si Alejandra, Isabel, A lo mejor Isabel quiere responder primero. está escondida la Isa. Lo que pasa es Ahí que se está. cortó la señal, estaba tratando de entrar a través del teléfono, así que si después me puedes aceptar, Benjamín, te lo agradecería. Entonces no escuché bien qué pregunta me interpelaba. Un poco escuchando las condiciones tan frágiles que tú relataste que había sobre los procesos educacionales, si el actual debate que hay sobre la ley falsamente llamada Sala Cuna Universal no es como un retroceso a esas condiciones, digamos, porque de nuevo se desprofesionaliza la educación inicial de los 0 a los 2 años, digamos. Entonces, como que hubiera un retroceso si esa ley se aprobara o siguiéramos con la situación actual, que el actual gobierno no presenta un coproyecto. Era un poco eso. Bueno, fíjate que lo que yo pienso de que ahí hay un tema que es sistémico y que habría que entender desde el punto de vista histórico. Y es cuando uno como que le hace sentido estudiar los procesos educativos en la larga duración, ¿no? Porque si uno va el segmento siempre más olvidado de la educación inicial ha sido el de 0 a 2 años. Aun cuando siempre ha habido como una serie, como podríamos decir, la misma ley, ¿cierto?, de Sala Cuna, de a principios del siglo XX, hay como ciertos como esbozos que siempre nos dan a entender de que pareciera que es algo importante. Pero pareciera que es algo más como políticamente correcto que algo realmente importante, ¿no? Y es curioso cómo uno, sobre todo cuando uno analiza este periodo como de bisagra de la historia de la educación que va entre fines del 19 y principios del 20, en un lapso como de unos 60 años, entre 1870 más o menos y 1930, uno se da cuenta de que se origina una serie de procesos que explican claramente lo que pasa hoy día en términos de desigualdades, en términos de inequidad, en términos de cómo está, no solamente fragmentación de la educación inicial, sino que también en términos como de este estatus como inferior, ¿no? Hasta el día de hoy todavía uno, pero en términos de salario, incluso las educadoras de párvulo, ¿cierto?, ganan menos que un profesor de educación media, ¿cierto?, con especialidad. Entonces, hay una serie de cosas que se van conjugando y que permiten darse cuenta que lo que está ocurriendo ahora no es un fenómeno aislado. Es como una especie como de continuidad con respecto a no analizar, sobre todo el tema del primer segmento de la primera infancia, con el rigor que se requiere, ¿no? Y es curioso cuando uno ve que eso no va aparejado a un discurso que esos mismos sectores muchas veces tienen en términos científicos, ¿no? De la importancia de los primeros años, de fortalecer el cerebro, qué sé yo, pero finalmente no, nunca dan en el clavo. Y entonces, hablar de retroceso significaría que en algún momento estuvimos realmente bien. Y mi pregunta es, perdón que responda con una pregunta, ¿hemos estado alguna vez lo suficientemente bien como para garantizarle a nuestras niñas y a nuestros niños de ese segmento condiciones de igualdad, condiciones en términos sociales, en términos, incluso en términos educativos, un mínimo necesario y suficiente como para que se puedan desarrollar? Si nosotros respondemos a esa pregunta que sí, podríamos hablar de un retroceso. Pero cuando nosotros vemos que el discurso cada cierto tiempo está en que a los niños hay que
engordarlo lo suficiente como para que no, engordarlo es una manera de decir, porque ahora estamos, nutrirlos, digamos, para hablar en términos más digamos, más reales. Hay que nutrirlos más que de alguna manera fortalecer sus capacidades para que tengan pensamiento crítico, para que sean personas que puedan tomar decisiones libremente. Creo que incluso, y ustedes lleven a ese segmento de la infancia no solamente en términos educativos, en términos sociales, ¿qué es lo que se pide para ellos? En términos de seguridad pública, ¿qué es lo que se pide para ellos? Que no les llegue un balazo, cierto resultado de una revuelta entre adultos. Pero hay cosas que realmente nos digan que tenemos una política pública instalada, o ni siquiera una política pública, una cosa mucho más, podríamos decir, primaria. ¿Tenemos realmente la intención de que esas niñas y esos niños den ese salto? No lo sé. Ahí yo creo que hay todavía mucho que discutir al respecto. Entonces creo que hablar que no sé, hablar de retroceso quizás no es, quizás habría de lo que tendríamos que hablar de algo que sea mucho en educación, que son los ensayos fallidos. ¿Cierto? Siempre vemos venir las cosas, nunca tomamos medida de tiempo y vivimos haciendo ensayo y error, y esto es muy bueno en términos, ¿cierto?, de una reacción química, pero no sé si es tan bueno en términos de la formación de un ser humano. No sé si eso responde un poco, creo que nada, porque por No, meditación, muy bueno. pero No, ahí dejas la pregunta planteada, así que gracias, Isa. Lo que sí Mary, por favor. yo Ah, enfatizaría, perdón, perdón, Alejandra, querías, perdón, te salté. yo creo que el resultado de ayer es un día negro para la educación de párvulos. O sea, que el Senado haya aprobado ese proyecto de ley es un día de luto para la educación parvularia. Me parece interesante la respuesta de la Isabel, que mira como más, con esta mirada más histórica. Pero sí, si a lo mejor uno es menos exigente, porque entiendo o sea, estoy de acuerdo con que, o sea, siempre había una jerarquía somos una sociedad adultocéntrica y por lo tanto los sueldos, o sea, todas las políticas van transparementando esa ideología adultocéntrica y patriarcal, en que finalmente son las mujeres las peor pagadas y son los niños en condiciones más precarias. Pero lo que sí diría es que yo creo que la Junji tempranamente fue muy visionaria y lo que dijo en los años 70 o antes, cuando se iba preparando, es que de 0 a 6 es la educación de párvulos, no de 3 a 6, no de 4 a 6, es de 0 a 6. Y eso fue muy interesante. Y después tuvimos las bases curriculares, que de nuevo fue una pelea en que decían, ¿por qué hacer un currículum para los bebés? Y se defendió y se ganó. El currículum es de 0 a 6. La educación parte desde el nacimiento. Entonces, en ese sentido, sí es un retroceso, al menos discursivo, de decir que el Estado va a financiar a cuidadoras sin un propósito educativo y por lo tanto le pone plata, energía y estructura a algo que es completamente desregulado y desprofesionalizado. Y yo diría ahí, las estudiantes que ahí preguntaban, desde los 90 adelante, todos los esfuerzos han ido hacia la profesionalización. Tal vez nunca se ha equiparado, pero sí han habido importantes esfuerzos para ir profesionalizando y reconociendo esa labor de expertos. Y lo que hace esta ley es tajante, o sea, pone igual a ir a una sala cuna que te cuide una vecina que no sabe nada, que no tiene ninguna preparación. Eso. Clarísimo. Muchas gracias, Alejandra. Ahora sí, Mary, Estoy muy te de acuerdo paso la con Alejandra palabra en su caso, y ¿ah? Muy de luego, acuerdo. y luego dejamos Gracias. a Bárbara, creo que tiene ahí también una mano levantada para tener Sí, el mi espacio. nombre es María Sepúlveda, María Melia Sepúlveda.
En realidad tengo 48 años como educadora de párvulos, con alguna experiencia en el camino. Y más que hacer una pregunta, quiero darle las gracias por esta tremenda oportunidad, ¿ya? El mirar tanto camino recorrido desde la vivencia en la impresión de cada una de las presentaciones. Y como hay un grupo de estudiantes, quiero permitirles expresarles una idea a las estudiantes, que es, no importa lo que esté ocurriendo políticamente, si usted tiene conocimiento, usted ha estudiado sobre la importancia de la educación en la primera infancia, usted haga su tarea de calidad independiente de lo que esté ocurriendo fuera de su aula. No estoy diciendo que no participe en la lucha por el mejoramiento continuo de la educación, pero de la responsabilidad que nos cabe a cada una de nosotras y nosotros. Y así es que darle las gracias por participar de este espacio y felicitarlas. E invitarlas a seguir adelante, reconstruyendo la historia, participando de estos encuentros donde llevan a la reflexión de qué es lo que realmente estamos haciendo. Si vamos avanzando, si retrocedemos, cuál es el peso que tiene cada uno de los elementos del currículum y las posibilidades las oportunidades de aprendizaje que se dan a los niños y niñas. Así que un abrazo a todos y gracias por invitarme a participar en estas conferencias. Muchísimas gracias, Mary, sobre todo por el consejo que de todas maneras va a hacer sentido a las estudiantes. Bárbara, te cedo el micrófono. Hola, buenas noches. Buenas noches. De partida agradecer la palabra y agradecerles también a los expositores y expositoras. Creo que es muy importante este espacio de reflexión para todos nosotros, tanto los que llevan tiempo, así como quienes estamos iniciando, porque, porque es fundamental que estemos siempre cuestionándonos para, como dijeron ahí también en varias ocasiones, ver si es que avanzamos o retrocedimos. En ese sentido, mis palabras van más bien en torno a complementar un poco lo que dijeron finalmente respondiendo a la consulta que hizo el profesor ahí o el hombre ahí que consultó. Y creo que voy a dar mi opinión, que es bastante populista, la verdad. Está también basada en mucha ignorancia porque no tenía idea respecto de la ley que se aprobó recientemente. No sé tampoco cómo nos va a afectar y creo que es fundamental que lo analicemos, porque creo que lo que pasa con la educación en Chile es que es muy descontextualizada. Entonces, finalmente nosotros no tenemos malos proyectos. Si leemos las bases curriculares desde mi perspectiva, podemos potenciar a un niño de manera integral y eso es lo que finalmente necesitamos para este mundo. Pero, lamentablemente, si esos esfuerzos están siempre apuntando al hecho de que se le va a estar dando un libro de física a un niño que ni siquiera está pudiendo comer, por ejemplo, es como nunca realmente vamos a llegar a un camino o a algo en conjunto y no sé si realmente sea porque, como dijeron por ahí también, haya una intención real porque estos niños salgan de ahí de donde están, porque finalmente, ¿cuál es la base de este sistema? Que nosotros no nos cuestionemos nada. Entonces, creo que nosotros, como educadores, tenemos que tener una resistencia bien, bien potente, porque si bien no nos tiene que como afectar mucho lo que vaya pasando en el transcurso, igual es importante que nosotros conozcamos cuál es nuestro contexto, si realmente, cuáles son las necesidades realmente de los niños, porque creo que eso es lo que nos está llevando a la práctica desde lo que veo, que finalmente mi opinión se basa en eso, en lo que veo en el aula y en los jardines infantiles. Eso, muchas gracias. Gracias, Bárbara. Yo creo que palabras como las tuyas, las de Mary, las preguntas de la misma estudiante al final nos muestran
Y ahí la felicitación nuevamente a Benjamín por la iniciativa que lidera, Olga, eh, que estos espacios nos sirven no en términos del valor que tiene la historia por el pasado en sí mismo, sino que al final nos interpelan y nos permiten conectar finalmente con el presente y con los desafíos que tenemos a futuro. Ya también lo decía Valdete respecto del caso de Brasil. Entonces, o sea, yo creo que más que felices, agradecidos de habernos dado la oportunidad de participar en esta iniciativa. Esta es la primera mesa. Se vienen varias más ya en el programa de las jornadas, de las 16ª jornadas de este año, y ojalá que puedan seguir participando. Hay nuevas mesas también vinculadas a la educación inicial, educación parvularia, a su historia, y algunas otras que nos van a presentar también otros escenarios de la educación, que es importante que sigan promoviendo entre nosotros la reflexión. Así que creo que con eso podemos dar por cerrada la mesa. Agradezco a Isa Somos Francisco Gárate de la Organización de Estados Iberoamericanos en la sede de Chile, así que gracias, Francisco, también por acompañarnos en esta oportunidad. Y te cedo la palabra, Benjamín, para que puedas cerrar la instancia. Sí, quiero cerrar invitando, como dijo Gabriela, a los otros eventos, está el programa, pero sobre todo al foro que hay el jueves 11 de abril del 2024 a las 7 de la tarde. Va a haber un foro online, eso va a ser exclusivamente online, pero ojalá se puedan conectar, también como lo han hecho ahora desde la sala, pues, ha sido muy bueno el aporte de las estudiantes, y ese foro va a ser sobre el luto de ayer, digamos, o sea, sobre esta falacia llamada sala cuna universal, porque no es ni sala cuna ni universal. Eh, y le hemos puesto así, situación y emergencias de la educación parvularia en Chile, ¿ya? Va a participar la doctora Marjorie Samuels, que está ahora directora de educación parvularia de la Universidad Autónoma, Claudia Hernández Vera, educadora de párvulos, directora de un jardín, y Sandra López Palma, que es presidenta regional de la región metropolitana de AJUNGI, uno de los sindicatos de Junji. Entonces, el mundo sindical, el mundo del aula y la academia, para analizar eso, para que efectivamente las estudiantes y todo el mundo se informe de esta situación. Y la mesa siguiente, eso es el 11, jueves 11, y la mesa siguiente de historia es el próximo martes 16 de abril. Van a ver varias de las que están acá: Roxana Ponce de Argentina, María García de Uruguay, Mónica Fernández de Argentina, y dos expositoras, Digna Meras y Vanessa Mendoza de Ecuador. ¿Ya? En todo caso, les socializaremos en las redes sociales de SECA, está el programa, está en la fecha, pero la importante invitación a este foro, porque efectivamente lo que está pasando en Chile, como lo dijo muy claramente Alejandra, es un funeral. Yo, en verdad, todas estas palabras las he escuchado de educadora, yo no soy educador, o sea, no soy educador inicial. Y las expertas han hablado claramente de esto. Así que los dejamos invitados. Estamos súper contentos, aparte del nombre del Centro de Educación y Cultura Americana. Y para terminar, una tradición dentro del Centro de Educación y Cultura Americana, les vamos a pedir que quien pueda, evidentemente, prender las cámaras, porque vamos a sacar fotos finales y siempre es mejor fotito con cara. Así también relleno para que uno se intente arreglar, aunque algunos no tenemos arreglo, y podamos sacar una foto con toda alegría, ¿no? Expresando este... Benjamín está preguntando, Bárbara, ¿dónde pueden consultar el programa y tener los links y todo? Me pueden escribir a mi correo, lo voy a dejar en el chat, benjamín arroba secamericana.cl. Ahí está, también está, Seca está en Instagram y en Facebook, también están ahí, pero me pueden escribir directamente a mí. Así que relleno para que prendan las cámaras. Olga, tú puedes sacar fotos, ¿cierto? Ya. Dimos harto tiempo para prender las cámaras, Una para... sonrisa. Cierto. Estoy muy contento. Ya, Olga. ¿Listo? Aguanten que ya, espera, es que como son muchas las Varias conectadas, pantallas. Y no se queda como en dale, sonrisa dale. congelada.
Ya. pero mejor sonriente siempre. Vamos, vamos por la segunda. Ahí sí, que tenemos harta gente conectada. Estamos muy, muy Eh, contentos. Llegamos a 69 y 51 horas. Esto ha sido un exitazo, sí. Así es. Y esperamos que Que sigan tenerlas a así, todas y ojalá. todos Sí, conectados en las buenísimo. Ha sido. próximas jornadas. Muchas gracias a los de distintos países, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, Uruguay y Argentina. Estamos súper emocionados de parte del Centro de Educación y Cultura Americana, que claramente tiene una vocación latinoamericana. ¿Ya, Olga? Va creciendo la familia, sí, estamos. Muchísimas Ya, pues, gracias. un gusto. Sí, Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao, Buenas chao, chao. noches. chao, chao.